Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo a hacer hoy un vídeo diferente, que no va a ser un vídeo de el típico de semanal que les muestro. Sin embargo, como ven, estoy muy de entrecasa con mi pijama, mi abrigo de invierno. Ya prendimos la calefacción. eh, Nada, está haciendo un poquito más de frío acá en UK, y estoy así como a cara lavada y todo. Bueno, como siempre, pero quiero decir, recién levantada, quise decir. Y este es un vídeo que les vengo prometiendo hace un montón, y básicamente es el vídeo de explicar por qué hubo 2 semanitas en las que no estuve subiendo contenido cuando venía súper bien, casi subiendo todas las semanas, que fue básicamente el vídeo que iba a venir después de Disney, qué pasó conmigo en ese momento y que, bueno, básicamente qué pasó, cómo me siento ahora, etcétera, etcétera. Voy a tratar de que esto no sea muy largo, y a ver cómo me sale, porque no tengo un guión ni nada, no soy muy buena storyteller por ahora, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, para ver si esto también les puede ayudar en algún punto, y bueno, y si no, aunque sea hacerlos sentir un poco acompañados o bueno, no sé, insisto, que ayude en algún punto, ¿no? Este vídeo. A ver, ¿qué pasó? Como saben, a ver, se juntan 2 factores. En primer lugar, para los que me siguen de hace mucho tiempo, o por lo menos que han visto algo de mis blogcitos hasta ahora, ay, perdón que voy a poner en silencio, ahí está el móvil. Saben que desde que me fui de China, mi mis ánimos no son los mismos. He pasado por lo que yo creo, porque no fui diagnosticada, por depresión. Eh, una depresión quizás más funcional, porque yo podía ir a trabajar, podía hacer todo, pero por dentro me pasaban otras cosas. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, yo lo que siento es que aprendí a convivir como con este estado de ánimo, y todavía al día de hoy no lo puedo superar. Esto me trae como bastantes altibajos. Eh, Así que eso por un lado, para dar un poco de contexto. Por el otro lado, la situación actual es que estoy viviendo en Reino Unido. Me mudé en abril de 2025, de este año. Como un proyecto familiar, que nada, estuvimos casi un año con mi actual pareja planificándolo, planificando mi venida acá a UK. El hecho de movernos de España para UK no fue algo que se planificó como a mí me hubiera gustado, pero bueno, siempre estaba como esa posibilidad de volver para atrás, de recular, y quedarnos en España. Pero bueno, después de casi un año, yendo y viniendo, ¿no? Como yo viniendo acá a Reino Unido a visitar a mi esposo y al revés, decidimos continuar con este proyecto y venir a vivir acá a Reino Unido. Esto hizo que yo tuviera que renunciar a mi trabajo, todo lo que venía construyendo en España. También es de público conocimiento que yo no me sentía bien en España, no me sentía identificada, no me sentía cómoda en Barcelona. Y no veía mucho futuro tampoco del país, digamos, como bienestar, etcétera. Aunque yo sí había, la verdad que siempre lo digo, desde el primer momento pude trabajar de lo mío, desde el primer momento tuve un salario más alto de lo normal, no espectacular, o sea, pero siempre tuve el salario un poco más alto de lo normal. Y mi último trabajo para mí había sido como llegar al lugar donde yo quería llegar hace muchos años, y sin embargo, después de un periodo corto de tiempo, tuve que renunciar.
eh, o tuve que dejar el trabajo para mudarme acá. Entonces empezó la nueva etapa de buscar trabajo en Reino Unido. ¿Y qué me pasa? Yo soy una persona que no puedo, honestamente, no me gusta estar sin trabajar. Tengo todo un tema con lo económico. Me di cuenta de que nada, no puedo estar como sin dinero o dilapidando mis ahorros porque me pongo mal. Supongo que igual esto le pasará a la mayoría de la gente, pero bueno, no lo sé. Quizás otras personas lo pueden manejar mejor. A mí no, me genera como mucha tristeza o no sé, nerviosismo, no sé cómo definirlo, pero nada positivo. Insisto, con el tiempo lo he sabido manejar también. Ya estamos a mediados de octubre, así que de abril a octubre han pasado bastantes meses. ¿Y qué pasó? Con mi esposo hicimos como un pacto, o sea, en realidad fue algo que nació de él decírmelo, de que yo me tome con calma a buscar trabajo acá, que elija lo que a mí me gusta, que elija lo que me paguen bien, que elija lo que me beneficia en mi carrera profesional, que no hay apuro, que él podía cubrir los gastos en principio del alquiler de la casa y todo, que me tome mi tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo insisto, como digo siempre, quizás hoy día no estoy contribuyendo a lo que es el alquiler de la casa, que eso cambiará en un futuro cuando consiga trabajo, pero sí estoy, todo lo que sea otros gastos, que en general los otros gastos siempre son si salimos o si vamos al supermercado, eso siempre lo cubrimos todos 50-50. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, copito, todo, ¿no? O sea, que acá la verdad es que UK siento que es un país barato si vas al supermercado porque es increíble, con un sueldo quizás de acá de UK, la verdad que vas bien. Vas muy bien con el supermercado. Aparte tenés acá supermercados de todas o sea, como puedes conseguir en el Aldi algo como muy barato, hasta si vas al M&S, que eso, o sea, tenés varias escalas de supermercado en lo que puedes conseguir productos buenos a diferentes precios. Y ahí está en el gusto de cada uno qué es lo que quieren, ¿no? O ir al Waitrose, o bueno, o sea, hay como niveles de supermercado, pero todos son muy bonitos, todos son muy válidos. La mayoría siempre tienen tarjeta de descuentos, etcétera, etcétera. Aprovecho para introducirlos también un poco en el mundo de acá de UK. ¿Qué pasa? Yo ya sé que sobre todo cuando estoy pasando estos momentos de cambio, donde arranco de cero en un país, yo no puedo estar mucho tiempo quieta porque me hace mal, no me contribuye, sumado a lo que ya les venía mencionando de que de base no estoy bien, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo bastante inmediatamente apenas llegamos. Sí es verdad que apenas llegamos vino justo mi hermana, literal al día siguiente prácticamente a quedarse con nosotros. No sé, fue poquito tiempo esa vez, no me acuerdo si fue menos de una semana, pero más o menos ya cuando mi hermana se fue, ya habíamos acomodado todas las cajas, todas las cosas de la mudanza. Yo creo que ahí ya más o menos ya había empezado a buscar trabajo. Tuve algunas entrevistas por abril y mayo, creo que también, no sé. Insisto, yo en ese momento era muy picky buscando trabajo porque era lo que habíamos acordado con mi esposo, y no ofertaba cualquier cosa, no ofertaba tampoco a cosas con salarios bajos ni nada, aunque acá por alguna razón no te ponen muchas veces el salario, algunas empresas sí, otras no. Entonces nunca te enterás por lo que estás ofertando básicamente, pero bueno, en fin. Cuestión es que ¿a qué viene todo esto?
Eh, Les voy a decir el resultado y después vamos a ir de atrás para adelante. O sea, vamos a continuar con el relato que les venía diciendo. ¿Qué pasó? Estuve literalmente 2 meses en proceso de selección con una empresa, 2 meses, ahora se los voy a contar. Y al final, por un tecnicismo, cuando literal iba a empezar a trabajar, un día lunes, que era justo cuando yo volvía de Francia con mi hermana, una semana después de eso, y por un tecnicismo me dijeron que al final no me podían contratar. Entonces mi mundo se cayó de repente en oscuridad otra vez porque fue muy desgastante el proceso, ahora lo van a escuchar y es una locura. Y nada, y yo era como, ya contaba con ese trabajo, porque ellos ya me lo habían confirmado. O sea, no es que yo estaba en el proceso de selección de lo que fue el primer mes. Yo ya estaba presentándole un montón de documentación que ellos me habían solicitado y ya estaba todo listo. Y por un tecnicismo al final me dijeron que no. Así que para mí fue tremendo, entré en una oscuridad muy grande otra vez. Primero por el tiempo perdido, la cantidad de gente que tuve que molestar. Ya van a ver, ¿no? Ustedes mismos no lo van a poder creer. Yo nunca había pasado por un proceso de selección así. Fue agotador para mí. No sé, fue recontra mega invasivo, recontra mega invasivo. Yo no sé cómo será hoy día en Argentina, pero después de haber vivido 3 años en España, el derecho de la privacidad y de los datos, sobre todo en España, es recontra importante. Vos vas a cualquier lugar y te hacen firmar protección de datos todo el tiempo. Y ni siquiera en China me pasó algo así, que todo el mundo señala siempre a China como que te tienen controlado, que hay cámaras que te siguen de acá, que te siguen de allá. No digo que no sea verdad, pero nunca o sea, no, si vos no haces nada malo, nunca te pasa nada malo, no sé si me explico. Pero acá fue realmente horrible. Gracias al apoyo de mi esposo, pude encontrar alivio en esa oscuridad. Yo cuando me pasan cosas así malas, no sé si será por mi forma de ser, porque también soy de Virgo, se mezclará todo junto, no lo sé, pero soy una persona que le cuesta mucho exteriorizar. O sea, me retraigo bastante, lo pienso, no sé, mi cerebro será que lo piensa y le trata de buscar una solución, de salir adelante sola o no sé qué, pero muchas veces cuando estoy en un momento muy oscuro no puedo ni siquiera, o sea, literal se me cierra tanto la garganta que no puedo exteriorizarlo, no lo puedo hablar. Y sí, obviamente le dije a mi esposo que no, que me habían rechazado y por qué me habían rechazado al final de cuentas, pero no le pude transmitir lo que yo sentía en ese momento. No le pude hablar de frente y decir qué tan mal estaba. Y mi esposo, a pesar de todo eso, lo captó muy rápido y no me dejó sola. Quizás no, o sea, lo hizo de la mejor forma que yo lo necesitaba, honestamente. Y retomo, quizás él no es que qué sé yo, no sé, ya no me acuerdo honestamente, pero tengo una memoria fatal, pero no es como decís, cómo te ayudó, ¿no? No es que, no sé, hizo cosas así para hacerme sentir bien o me compró algo, no. Él lo que hizo fue, si él tenía que ir a trabajar, al mediodía ya estaba en casa, se quedaba conmigo. Cuando, no sé, a la tarde, bueno, vamos a hacer alguna actividad juntos. Él no me dejó sola, me acompañó en ese momento. Aunque no fuera
no sé cómo explicarlo, ¿no? Aunque no fuera como algo, o sea, fue sutil, pero fue muy, muy importante lo que él hizo. Así que esa acción de mi esposo hizo que yo pudiera salir adelante. Ver que él hiciera eso para mí, que me acompañara, sin decir nada. O sea, sin decir nada, él llegaba más temprano del trabajo, se quedó conmigo lo que más pudo, teletrabajó esa semana, creo que un poco más de lo normal, no me acuerdo, pero sé que lo sentí, él no me dejó sola. Entonces, esa como confianza, ese apoyo incondicional, hizo que casi les diría que en una semana yo me sintiera prácticamente recuperada de una oscuridad que me estaba llevando otra vez a la depresión, ¿no? O bueno, eso era lo que yo sentía. No podía salir de todo eso. ¿Y qué pasó con esta empresa? A ver, les voy a contar porque creo que el proceso de selección que yo pasé acá en Reino Unido con esta empresa en particular, sé que no es como lo normal 100%. Después les voy a explicar por qué. Pero tampoco es que puede que no les pase. No sé si me explico, ¿no? O sea, ustedes ya saben que yo trabajo en logística hace muchos años, que hice mi máster en España de logística y cadena de suministros. Bueno, nada. Básicamente, hace muchos años me dedico a esto. No voy a decir el nombre de la empresa, obviamente, ni tampoco a lo que se dedican, porque honestamente es muy fácil sacarlo. O sea, creo que sería muy fácil si uno googlea, entonces no es el punto acá. Pero les voy a contar lo que me pasó y por qué estuve literalmente durante 2 meses en proceso constante. Nos retrotraemos a abril, como les dije, yo les envié mi currículum porque estaban buscando a un experto en exportación y logística y mi perfil encajaba súper bien. El salario honestamente era bajo para lo que yo consideraba y a otras ofertas a las que me había postulado. Pero cuando, siendo inmigrante, sé que cuando uno empieza en un lugar desde cero, uno hace el esfuerzo. Primero que depende de cada carrera, ¿sí? Acá yo no voy a decir que... Y también depende de cada situación. No es lo mismo cuando vos ya te mudás a un país con un trabajo ya concreto que cuando estás buscando. Esto es lo mismo. No es lo mismo vos golpear puertas que te llamen. Eso ya lo sabemos. Entonces... lo que yo sentí es que dije, mira, no está mal, la empresa es una empresa muy importante, me cambiaré el currículum muy positivamente y bueno, después iré viendo con el salario. A ver, el salario yo podía vivir bien, está bien, quizá no era lo que yo hubiera esperado, pero estaba bien. Así que dije, bueno, le voy a mandar a esta empresa, sobre todo porque estaba acá en Oxford, ¿no? Y no es lo mismo desde Oxford irte a Londres a trabajar todos los días o lo que sea que dentro de Oxford. Entonces a mí me venía genial. Cuestión es que esta empresa respondió favorablemente, dijo que quería tener una entrevista conmigo, perfecto. La primera entrevista la tuve con la que iba a ser mi manager. Primero creo que sí, hablé con la de recursos humanos, o no sé quién era, pero todo más vía mail o una llamadita muy cortita, no fue tipo entrevista con la de recursos humanos. Pero sí recuerdo haber tenido mi primera entrevista con la manager. Fue una entrevista de media hora más o menos, congeniamos súper bien, todo súper bien, perfecto. Esa etapa la pasé.
me dijeron que la segunda etapa era ir presencial a la empresa y hacer una presentación de mínimo de 15 minutos con PowerPoint y unas slides, bueno, sí, PowerPoint, y exponer un caso hipotético y cómo yo lo podía resolver. Perfecto. Preparé, hice toda la presentación, fui, estuve con la que iba a ser mi gerente y creo que era el gerente de operaciones. Me hicieron recorrer toda la empresa también. Después de eso, ahí habré estado unas 2 horas más o menos. Y bueno, ¿y qué pasó en ese momento? En ese momento me dijeron que también tenían otro candidato, pero que el otro candidato iba más atrasado que yo a nivel entrevistas, entonces como que yo iba a tener que esperar un promedio de 2 semanas para obtener un feedback de ese momento en el que yo había hecho la exposición. Vale, pasaron 2 semanas, ya a mí obviamente toda esa cosa me pareció no muy bueno, pero pasaron 2 semanas y al final me llamó la chica de selección y me había dicho que habían preferido seguir con el otro candidato, pero que si yo estaba abierta a que si ellos necesitaban cubrir otra posición me llamaran. Yo eso lo tomé como, nada, una formalidad. Ay, te copito. Una formalidad y nada, y yo les dije que sí. Encima, la verdad que yo una tonta, porque en ese momento estaba en una clase en el gimnasio y como vi, porque tenía agendado el número de ellos, que me estaban llamando, salí de la clase y hablé igual. Y la verdad que les escuché la mitad de las cosas. También cabe aclarar que el acento británico es, a mi gusto, es mucho más difícil que el acento americano, el estadounidense, que es el que nosotros estamos mucho más acostumbrados a escuchar. Y aparte, bueno, el acento británico hay 1.000.000, pero porque depende también, lo estoy aprendiendo ahora, ¿no? Como depende también de dónde sean, de qué parte de acá de Reino Unido sean, tienen un acento muy diferente. Y además de todo eso, no sé por qué tienen una costumbre de hablar muy, muy bajito, pero muy bajito. Entonces, imagínense lo que es lidiar con otro idioma, con otro acento y encima prácticamente que te lo estén susurrando. O sea, complicadísimo. Vale, esto lo digo más que nada para aportar información de lo que es vivir acá, de lo que es hacer una entrevista en otro idioma, los requisitos que ellos quieren, etc. Bueno, en ese momento la verdad es que cuando me dijeron que no, que mi perfil no, la verdad es que me entristeció. Pero bueno, yo también tenía otras entrevistas en curso, como el salario no era tan bueno, dije, mira, por algo habrá sido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? No sé si fue menos de un mes, o sea, ya estaríamos ahí, no sé si para junio, julio, no me acuerdo. Sí, fines de julio, no me acuerdo. Me vuelve a llamar esta mujer, la reclutadora, y me dice que se había abierto otra posición y básicamente la misma posición, pero que era para en principio, un contrato de 6 meses. Ya no era el contrato fijo que ellos me habían dicho, que el salario era el mismo, todo era lo mismo, pero como de 6 meses, con posibilidad de que sea también a largo plazo, que sí me interesaba. Y yo le dije que sí. Porque sobre todo acá en Europa, junio, julio y agosto de normal son las vacaciones. Sería como nuestro diciembre, enero y febrero, ¿no? En Argentina. Entonces, en ese momento casi no había publicaciones, no había empresas que estuvieran buscando perfiles nuevos, un poco obvio. Y aparte yo ya sabía que acá en casa, también en agosto íbamos a estar todo el mes con invitados en casa, entonces, nada, obviamente dije, sí, me interesa. Me dice, bueno,
Ay, perdón, esto no sé si lo dije, que era como que mi anterior manager había dicho que en vez de empezar todo de vuelta con otra persona, que como yo ya había pasado 2 etapas de selección, que nada, que termine de hacer las etapas de selección que faltaban y que yo empiece con ellos. Vale, que estaba muy entusiasmada todo esto. Vale, perfecto. Entonces, me hacen tener una videollamada, creo que con esta misma reclutadora de la empresa de ellos. Después me hacen tener una entrevista más con el manager de recursos humanos, que también habrá sido una entrevista de una media hora, un poco más, que fue muy bien también por suerte. Y ahí me confirmaron que sí, que yo ya quedaba, etcétera, etcétera. Hasta ahí, aunque no les parezca, o sea, aunque no parezca o no sé, creo que más o menos es un proceso de selección normal. Igual siento que me estoy olvidando de alguna entrevista con alguien más, pero bueno, supongamos que tuve un promedio de 3, 4 entrevistas, ponele, ¿no? Ni hablar de ir, tener que hacer una presentación, exponer adelante de ellos, ¿no? Hacer todo un caso hipotético, etcétera, etcétera. Vale, entonces acá viene lo grosso. La persona que me llama, esta reclutadora, me dice, bueno, ¿sabés lo que es un rol como, esto no se lo voy a decir en inglés porque ni siquiera sé cómo traducirlo al español? Sería como un rol consignment role o non-consignment role. Entonces, yo no tenía mucha idea en ese momento, la verdad, y le dije que no, que nada, que me explicara. Después incluso hasta le pregunté a ChatGPT porque honestamente después que ella me explicó, seguía sin entender muy bien qué era eso de un role consignment. A ver, les voy a dar un poquillo de contexto. Y al final este puesto era para una empresa muy importante que exportaba cosas muy importantes y no estamos hablando importantes solo de dinero, sino estamos hablando de cosas importantes nivel peligrosidad, nivel cosas que no se pueden manipular. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí al final de este role consignment, que era el que yo iba a ocupar? Yo lo relaciono más que es como si fuera como una especie de ISO, no sé si están familiarizados con el término, pero bueno, lo asocié más como lo más parecido a como una especie de ISO. Entonces, ellos para poder exportar y subir al avión los productos que ellos exportan, necesitaban como cumplir con ciertas reglas para que cuando la mercancía se subía al avión, como que la empresa no tuviera tantos problemas a nivel logístico, de papeles, de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, cada individuo que pasaba por esa cadena logística tenía que cumplir ciertos requisitos para poder estar operativo en ese puesto, básicamente. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Que yo siento que esta gente, esta empresa, no fue clara conmigo desde el principio. Y lo peor es que me hicieron pasar y perder un montón de tiempo con algo que, no sé, es como que se podría haber ahorrado el malestar, no sé si me explico. Me tendrían que haber sido honestos desde el principio. Entonces, vale, ya me van a entender. Vale, entonces, para hacer esta certificación y presentarle todos mis papeles a la empresa que le sube todas las cosas a los aviones, ellos tenían que hacer ciertos chequeos. Y acá viene lo re heavy. Quizás cuando ahora se los cuente,
Yo le encuentro todo el sentido a esto, ojo, sobre todo trabajando en logística, acá yo no me estoy quejando de todo esto. Lo que yo sí no me gustó es cómo la empresa se manejó. Ahí vi que era una empresa muy importante, pero que no tenía tacto para manejar este tipo de situaciones. Los vi como muy inexpertos, no sé si me explico en algún punto. No sé si fue la reclutadora, no sé. Yo insisto, esto yo lo entiendo muy bien y me parece muy bien, porque eran cosas que no estábamos exportando tonterías, o sea, no podía pasar o no podíamos permitir que estas cosas pasen por manos de cualquiera. Yo esto lo entiendo muy bien, no me estoy quejando de eso, insisto. Pero bueno, el primer día, entonces me dijeron, vale, perfecto. Primero me hicieron como una entrevista donde me hicieron varias preguntas hipotéticas y qué pasaría si tal cosa y qué pasaría si ves a un extraño en un no sé qué pasa si ves a un compañero metiendo algo adentro de la caja que vas a exportar, o qué pasa si te parece que el artefacto que se va a exportar no es tan parecido al que de normal exportamos, etcétera, etcétera. O sea, me pusieron un montón de casos hipotéticos de los cuales yo respondí todo. La Recursos Humanos me dijo como, esto no tiene ni... Son esas típicas preguntas que no tienen como una respuesta de que si es buena o mala. Simplemente creo que lo que ellos evalúan es cómo vos reaccionarías en un caso así, ¿no? Vale. Entonces me dijo, vale, perfecto todo lo que respondiste. Ahora te voy a pasar un mail con todo lo que vamos a necesitar que vos nos proporciones para poder empezar a hacer este proceso y ya empezás a trabajar con nosotros. A todo esto yo creo que ya era como mediados de agosto. Yo ya tenía pactado con mi hermana lo de Disney, tenía pactado, bueno, nada, todo esto que tenía vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo les dije, vale, perfecto, pero también tengan en cuenta que yo de este día a este día voy a estar de vacaciones, entonces es muy posible que no sea tan fluida la conversación, le digo. Y ellos lo mismo, cada vez que yo les escribía era este se había ido de vacaciones, el otro se había ido de vacaciones, etcétera, etcétera. Y no sé por qué a todo esto ellos estaban obsesionados de que yo solamente podía empezar a trabajar como un lunes. O sea, si era un lunes y no sé, supongamos que yo le mandaba toda la información y hubiera estado todo ok un miércoles, igual yo tenía que esperar al otro lunes, así, no sé, me explico. Y aparte de todo esto, ya también me venían mareando con que al final, esto fue como en el último momento, en la última etapa, era como no, porque la manager no sé qué, quizás no te podemos confirmar cuándo vas a empezar, porque resulta que ahora justo hay una cosa entonces no te podemos confirmar, no sé si va a ser antes, no va a ser después. También al final me terminaron diciendo que también había otra persona en el proceso igual que yo, entonces que querían que empecemos las dos juntas, entonces como lo mismo que siempre, como que esa persona iba más atrasada, bueno, X. Bueno, gente, acá viene lo que para mí fue una pesadilla y yo no me lo esperaba. Y encima de todo eso, que yo hice todo mi esfuerzo, al final me dijeron que no. Vale. El mail que me mandaron decía que iban a necesitar de los últimos 5 años todos los contactos de las empresas en las que yo había trabajado. Que tenía que ser el mail de mi superior directo o en su defecto Recursos Humanos. Vale, yo agarro, les paso todos los mails a ellos para que, para que empiecen a hacer como su chequeo, ¿no? O sea, que esto honestamente me parece ya bastante inusual, porque honestamente hoy día, ¿quién agarra y llama a tu ex empleador para preguntarle todas tus referencias laborales? O sea, de normal no pasa. Y esto es muy común acá en Reino Unido, ¿eh? No fue la única empresa en la que me pidieron con los contactos de mis empresas anteriores para chequear. Evidentemente es muy natural acá que te pidan.
porque aparte también te lo piden, no saben lo que es alquilar una casa acá. Ya después se los contaré en otra historia. Porque también un poco más no te piden, es más, vos les tenés que dar como el acceso a tu cuenta bancaria para que ellos te la revisen. O sea, acá, insisto, la gente se queja de China, pero en Reino Unido, vamos, hasta dentro de los intestinos te investigan. Es muy fuerte. Vale, seguimos. No me quiero ir por las ramas, aunque es un poco difícil para mí. Entonces, vale, listo, yo le paso mails. Claro, imagínense, chicos, que a mí ya el hecho de buscar mails, obviamente de mis últimos dos trabajos, que habrán sido, no sé, dos o 3 años para atrás, para mí era fácil, porque era como lo más reciente, pero ya buscar mucho más para atrás, mails de mi empresa de China, mail de mi primera empresa en la que trabajé en España. Tuve que contactar a mi manager por LinkedIn, decirle, hola, ¿cómo estás tanto tiempo? Mirá, explicarle toda la situación de que me había ido de España, que estaba viviendo en UK, que estaba por empezar a trabajar, que me pedían, por favor, un mail para contactar, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también es gente que por ahí no está conectada todo el tiempo al LinkedIn. Yo no tenía otro contacto con ellos. Entonces también contacté a alguno de mis compañeras en realidad, de esa época, lo mismo, decirle, contándole toda la historia también, diciéndole, mira, tendrás algún mail que yo les pueda pasar a ellos, etcétera, etcétera. Después de perder todo ese tiempo, esperar a que me contactaran, vale, les mando todo el mail completo con los mails de todas estas personas. Adicional, me pidieron que en cualquier periodo mayor a 28 días, en ese plazo de 5 años, de los últimos 5 años, plazo mayor a 28 días que yo no hubiera estado trabajando, necesitaba darle un mail de una persona que me conociera, que yo tengo todavía contacto durante esos 5 años, pero que no podía ser ni familiar, ni nadie que viviera conmigo o cosas así. O sea, yo dije, bueno, mira, esto igual cabe destacar que yo podría haber mentido, supongamos, pero obviamente ellos les iban a preguntar posteriormente a mis anteriores empleadores el periodo de tiempo, entonces se entiende, ¿no? Entonces, claro, siendo inmigrante, nada, cuando te cambias de país, no es que al principio, en mi caso, voy a decir, no es que llegaste y al otro día empezaste a trabajar, en general, ¿no? Entonces siempre es como hay un gap de adaptación y vas a tener 28 días sin trabajar. Imagínense, yo acá estoy desde abril, que no estoy trabajando. Entonces, ellos ya sabían todo eso y ya me lo habían preguntado, de hecho, en una de las entrevistas. Por eso yo no es que ahora de la nada, sabiendo las reglas nuevas del juego, es que yo podía mentir o distorsionar, ¿no?, la realidad. Entonces, resulta que, nada, se me ocurre pedirle a un amigo si le podía, contándole todo esto también, si por favor, cuando ellos le escribieran, le podía dar algún tipo de feedback mío, y nada. La verdad es que cuando tuve toda esa información, todo el ok de esas personas, etcétera, etcétera, y le avisé a las personas de las posiciones más recientes que yo había tenido que los iban a contactar, nada, les mandé el mail a esta gente con todos los contactos, con todas las personas, quién era quién, en qué empresa, cómo lo había conocido, etcétera, etcétera. A lo que me responden que desafortunadamente, claro, una de las empresas, como les conté antes, que yo había contactado a mi manager y esto por LinkedIn, resulta ser que la mayoría de mi equipo de ese entonces ya casi nadie trabajaba en esa empresa actualmente. Entonces todos los mails eran mails personales, no sé si me explico, ¿no? No es que no tenían el arroba de la empresa, ¿no?
qué sé yo, @fravega.com, no sé, se me ocurre, perdón, no sé si esto sería chivo, pero para que me entiendan. Entonces, claro, me dicen, no, mira, tanto esta empresa X de España como la de China, que yo tampoco, no había un mail oficial, digamos, no, necesitamos que nos pases el mail o de recursos humanos o alguien, pero sí o sí tiene que tener el dominio con el nombre de la empresa, si no, no lo podemos considerar. Imagínense mi desesperación, porque ¿a quién se le ocurre en su sano juicio que primero, que el nombre que quizás vos ponés en el currículum puede ser el nombre de fantasía o el nombre de la empresa, tipo el nombre legal, ¿no?, de la empresa, pero quizá la empresa se llama de otra forma? O sea, hay 1000 cosas por las cuales puede que la empresa no machee el nombre con el @ del mail. No importa. Para ellos eso era lo fundamental. ¿Qué pasó? Con la empresa en la que trabajé en España, esta que les digo, que ya mi gerente ya de esa época había renunciado, la mayoría de mis compañeras también, me enteré que una de mis compañeras todavía seguía trabajando en la empresa, de todo mi equipo de ese entonces. Entonces la contacté, por suerte yo tenía el WhatsApp de ella, la contacté, le expliqué todo, le pedí su correo oficial de la empresa, bueno, etcétera, etcétera. Les paso el mail ese. Pero ¿qué pasaba? Todavía tenía el problema de la empresa de China, o sea, y el tema es que de la empresa de China, en China es muy distinto, o sea, es muy distinto. Los mails no son @ tanto, la gente se maneja por WeChat. En China sí es que son muy celosos con su información, por lo que no iban a estar agarrando y diciendo sí, esto y lo otro, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó una semana donde yo les iba preguntando si ya alguien les había respondido. Yo sabía que mi amigo sí ya les había respondido, pero de él no me dijeron nada, ahora que lo recuerdo, en principio. Me dijeron que no les había llegado la respuesta de nadie. A todo esto ellos estaban todos medio de vacaciones, que uno se cubría, que el otro no sé qué. Y cabe aclarar que otro de los requisitos de los cuales yo tenía que pasar era que yo tenía que pagar una tasa al gobierno de Reino Unido que era de unas 21 o 22 libras, que era como una especie de... Todavía sigo sin entender muy bien qué era, pero es como una especie de... como antecedentes penales / certificación para que vos puedas hacer como trabajar en estos servicios de exportación, etcétera, etcétera. Y me estaban como haciendo mucho push en que necesitaban eso también, entre otras cosas. Y también a todo esto sumado a que, como era un contrato de 6 meses, ellos lo iban a exteriorizar a otra empresa, que, ¿cómo se llaman en España este tipo de empresas? Pero bueno, se ve que acá en Reino Unido es lo mismo. Al final son como empresas que te contratan a vos, ¿no? Y te pagan a través como que... No sé si me explico, ¿no? Es legal esto, no es que no es legal. Ellos le pagan a esa empresa y esa empresa te contrata a vos como un empleado externo y te paga. Y seguramente, a ver, yo iba a recibir mi salario normal, no es que me iban a descontar nada, aunque he escuchado que algunas de este tipo de empresas sí a veces te descuentan algunas cosas, pero en general no. Lo que hacen es que la empresa que en realidad te está como contratando por tiempo parcial le deben pagar algún fee a esta empresa porque al final se están ahorrando temitas legales, no sé, me explico. Vale. Entonces, a todo esto,
yo también a esa empresa paralela tuve que firmar contratos, tuve que pasarle todos los datos de mi visa de acá de UK, de mi seguridad social de acá de UK, de todo, mi dirección, el comprobante de la dirección, un montón de cosas. Que encima después ellos también me la pidieron. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, que imagínense que aparte de todo esto y de todo lo que yo estaba pasando acá en mi casa, con los invitados y todo el día me estaban pidiendo un montón, de todos lados me estaban pidiendo un montón de información privada, personal y cosas así, que yo les tenía que enviar. Vale, ¿qué pasó con esta tasa de 21 pounds? Tenía que salir de mi bolsillo porque, claro, es algo que yo tenía que gestionar desde mi perfil privado del gobierno de Reino Unido. Ellos me dijeron que en algún punto alguna vez me lo iban a reembolsar porque, nada, X. Pero cuando me lo pide, me pedían mucho. Sí, mira, para avanzar necesitamos esto. Yo al paralelo también gasté porque como no había entendido muy bien, por las dudas, porque sé que estas cosas llevan tiempo, también había pedido un certificado de antecedentes penales en Argentina y de antecedentes penales en España. Que por suerte las dos cosas fueron bastante rápidas. Perdón que voy a tomar un poquito. A ver, y también quiero ver, perdón. Vale. ¿Qué pasó? Yo les respondo, mirá, porque como no estoy para tirar dinero, le digo, mirá, me gustaría que una vez que esté todo confirmado, recién ahí yo poder pagar esta tasa, si no les molesta, ¿no? Como diciendo, no voy a gastar dinero si ustedes no me pueden confirmar el trabajo, porque yo ya veía como que esto cada vez estaba poniéndose peor, ¿no? Entonces me dicen, no, que lo necesitamos igual, lo necesitamos. Vale, lo hice con todo lo que eso conlleva, porque son trámites súper heavies que vos sos nueva en un país, nadie te explica cómo hacerlo, nada que ellos me explicaron cómo hacerlo. Yo me tuve que meter a la página del gobierno, rezar que fuera lo que ellos me estaban pidiendo, o sea, bueno, problema mío por no ser británica, básicamente. No lo digo mal, lo digo como lo que es la realidad, ¿no? Son cosas que uno como inmigrante se enfrenta, a eso voy. Bueno, cuestión es que les logro dar, todos los mails y agarro y yo, como tengo buena relación con mis ex empleadores, les iba preguntando, che, ¿te llegó el mail de esta empresa de UK? No me llegó nada. Le digo, en el spam tampoco, no, nada. Le vuelvo a decir a esta mujer, ¿no?, que estaba gestionando, que en realidad ya eran dos para este momento, porque como una se iba de vacaciones, como que se turnaban. Le digo, mirá, no les está llegando o lo que sea, ¿lo podrás mandar de vuelta? Entonces, esto ya estábamos casi en septiembre. Manda de vuelta y ahí les llega a todos. Y al final, en mi última empresa, yo les pasé el de recursos humanos, porque ya me daba hasta vergüenza molestar a mi anterior manager. ¿Qué pasa? Me llega, porque obviamente alguien de todas esas personas que les han mandado el mail me lo reenvía. Me llega el mail, o sea, yo llego a ver el mail que ellos le mandaban a las empresas con las que yo había trabajado. Y era un mail super border. Era un mail que tenía adjunto un archivo que ellos decían que por favor completaran todo, porque eso era lo que ellos necesitaban mandarle como a esta parte del servicio aéreo, donde preguntaban, esto, chicos, yo sé que quizás no suena tanto, porque no sé en Argentina como realmente cómo es al día de hoy el tema de los datos, pero esto en España, yo creo que a alguien le llegan a hacer algo así y vos mínimo le haces un juicio o mínimo les escupís la cara, porque es imposible que una empresa esté averiguando este nivel de datos privados. Es súper ilegal en España. Lo que les quiero transmitir con esto es como la gravedad. Pero claro, como Reino Unido no forma más de la Unión Europea ni nada, entonces, nada, lo que quieran.
preguntaban, entre las cosas que recuerdo, primero mi puesto en la empresa, cuánto ganaba, de qué día a qué día trabajé con ellos, si alguna vez había estado enferma, si alguna vez había estado embarazada, si alguna vez había faltado, si alguna vez había tomado una baja médica, bueno, así, un montón de cosas privadas mías. Que de hecho cuando les llegaron a mis empleadores, anteriores empleadores españoles, ese archivo, primero que era un bodrio llenar eso. ¿Quién te va a llenar eso? Primero, ¿no? Segundo, me preguntaban a mí, me dijeron, Vane, ¿vos estás de acuerdo que nosotros demos toda esta información privada tuya? Le digo, no. O sea, más allá de que honestamente, obviamente, bueno, no estuve embarazada, no estuve de baja médica, no, siempre fui a trabajar. La verdad que a mí tampoco me genera ningún tabú de que ellos supieran mi salario de ese momento tampoco. Pero a mí me parecía súper desagradable que ellos estuvieran preguntando esas cosas. Y había más cosas, pero ya no me acuerdo, honestamente. ¿Qué pasó? Claro, a mí primero, ya haber leído ese mail tan border que decía que como mínimo igual les tenían que poner la fecha de inicio y de finalización de mi contrato y mi posición y no sé qué cosa como mínimo, ¿viste? Cuestiones que yo le digo, no, mirá, la verdad que no. Primero porque me daba pena de que tuvieran que llenar toda esa información, o sea, que no tenía nada que ver con nada. Gente que está ocupada trabajando y aparte era información re privada, o sea, no les pongas nada, le digo, no, poné que por España, por la protección de datos de la ley no puedes responder esto y chao, y poneles que sí, que trabajé de tal fecha a tal fecha, pero ya está, no le pongas más nada. Vale. Y hasta ahí iba todo bien porque al final entiendo que le respondieron todos. Pero ¿qué pasó? A todo esto, me pidieron extractos bancarios. Extractos bancarios que demostraran que desde abril hasta la fecha esa, como que yo había estado siempre físicamente acá en UK o como que yo realmente vivía acá en UK. Querían ver mis gastos, mis consumos de la tarjeta de débito, ¿no? Y yo se los mandé, les mandé algunas cosas, no todo, porque ellos, en realidad, originalmente no sé qué me habían pedido. Como si yo había tenido citas médicas o si había tenido, no sé, algo que mostrara como que yo me había atendido, que había ido a algún lugar acá, etcétera, etcétera. Entonces, como yo dije, no, la verdad que yo no me enfermé, no fui al médico, le digo, y tengo planificado un viaje de 3 días con mi hermana a Francia y nada más, le digo, la verdad es que es lo único. Yo le pasé, como esto ya había sido cuando yo había casi vuelto de lo de mi hermana, del viaje a Disney, ese viernes de mi cumpleaños, creo que si mal no recuerdo fue ese día que pasó todo esto, me dice, no, mirá, necesitamos, porque yo les había pasado los tickets de Disney, viste, por decir, mira, toda esta época estuve siempre acá en UK, salvo estos 3 días que salí a Francia y volví, nada más. No, que eso no es suficiente, que nosotros necesitamos más pruebas. A todo esto yo ya tenía mi visa, no sé, viste, bueno. Y a todo esto todavía seguíamos como esperando el feedback de mi empresa china, que ellos igual les habían mandado como el mail al mail de ellos, aunque no fuera oficial. Vale. Entonces agarro y les mando pequeños extractos de mi cuenta bancaria que yo digo, menos mal que yo tenía como mi dinero y en algún punto me compré cosas con mi tarjeta de débito a mi nombre, porque imagínate si todo lo hubiera pagado mi esposo. O sea, ya está, perdí el trabajo. Igual lo perdí igual, pero bueno. De repente, cuando ya les había mandado todo eso, empiezan a joder con que lo de la empresa china,
que necesitaban un mail oficial de vuelta, que necesitaban un mail oficial, que necesitaban un mail oficial. Le digo, mirá, perdona, pero me llama ya por teléfono directamente esta de recursos. Le digo, mirá, le digo, disculpame, pero le digo, es que yo ya les pregunté, no tienen mail oficial, estaban tratando de ver si tenían uno, pero que no, en China es muy diferente, todo es por WeChat. Le digo, me dice, bueno, mirá, hagamos una cosa, mandame el mail, porque ellos querían contrato. Yo el contrato, andás a ver, 80 mudanzas, yo creo que lo tiré a la mierda. Lo busqué igual, pero no me acuerdo, honestamente no me acuerdo. El contrato necesitamos, si no, le digo, algo que demuestre que, le digo, mira, tengo las visas, o sea, las visas que me dieron en China para trabajar. Le digo, te las puedo mandar, yo qué sé. Me dice, bueno, entonces vamos a necesitar, y ahí empezó, todas las visas de China y todos los sellos de entrada y salida del país que tuviste. Y vamos a necesitar todas las conversaciones que hayas tenido donde te confirmaban el trabajo. Y todos los extractos de la cuenta bancaria donde vos recibiste todos los meses todo el dinero. Le digo, mirá, yo ya no tengo acceso a esa cuenta bancaria. Es la realidad. Y aparte otra cosa, en China, insisto, la información es muy celosa. O sea, yo puedo ir y pedir un extracto bancario si voy al banco personalmente en China, cosa que no puede suceder. Pero yo no tengo una aplicación del banco donde yo pueda ver todos mis movimientos. Le digo, honestamente no. Entonces no te puedo. Y el contrato, yo qué sé dónde está el contrato. No voy a pedir una copia de un contrato porque es una empresa chiquita en la que yo trabajé en China. No era una cosa. También es eso, ¿viste? Decir, loco, no todos trabajamos en empresas súper mega multinacionales, ¿me entendés? Y honestamente, esta empresa donde yo estaba era una empresa importante, pero no era una empresa multinacional tampoco. Entonces, a la que me estaba postulando, perdón. Entonces era como, dale, ¿viste? Me parece me estás pidiendo cosas muy lógicas, que igual lo entendía, porque entendía que ellos tenían que como encajar en esa reglamentación que le ponían para exportar. Bueno, ¿qué más me habían pedido? Me dice, mira, por teléfono me lo dice esto. Me dice, mira, si al final vos me mandás todas las visas, los sellos de entrada y salida de tu pasaporte, la conversación y todos estos extractos bancarios de acá de UK que fuiste usando, creo que no va a hacer falta entonces que me respondan de esa empresa por mail. Vale, perfecto, le digo. Me paso como 2 horas buscando toda la información, sacándole foto a mi pasaporte, a todas mis visas de China. Es información muy privada, no sé si me explico. Todos los sellos. Yo, a ver, honestamente, también en ese momento no se podía hacer, o sea, se podía salir de China, pero no se podía volver a entrar. Entonces, no es que había muchos sellos. Tenía 2 o 3 nada más, de cuando había entrado, de cuando me había ido, y uno muy chiquito al principio. Apenas antes, cuando empezó el COVID, que me había ido a Tailandia tipo 3 días, creo, o 5 días, y había vuelto, y creo que ahí fue cuando yo volví, fue que cerraron las fronteras en China. Y más nada. Después tenía un montón de visas, porque al principio China tampoco te daba primero como unas visas que solo duraban un mes. Estábamos en el COVID, gente, o sea, no era joda. Pero bueno. En fin, les mandé las visas de trabajo, les expliqué todo cómo era. Cuestión es que al otro día la otra chica me manda diciendo que faltaba el mail de confirmación de la empresa, que si no, no iban a poder empezar. Y yo le digo, pero si tu compañera me dijo otra cosa diferente. Claro, siempre me querían llamar por teléfono. Le digo, no, por favor, yo a partir de ahora no quiero más llamados telefónicos, quiero todo por escrito para evitar malos entendidos, ¿viste? Y a los 2 días de eso, creo, no me acuerdo, pero me mandaron un mail diciendo que no.
O sea, a todo esto me falta decirles que cada vez que hablábamos era, bueno, el lunes que viene empezás, el lunes que viene empezás, así, ¿no? Bueno, justo falta esta información, mejor lo pateamos para el lunes que viene, así tenés tiempo de buscar esta información. Siempre era como así, ¿no? Vale. Entonces, así estuve, sin miedo a equivocarme, 2 meses. Entre todo lo que me pidieron, mandarles toda esa información mega privada y personal, extractos bancarios, visados, sellados, tuve que pagar esa cosa. Y aparte, también acá los British nunca te van a pedir disculpas de nada, en el sentido de que ellos son muy polites y no te van a decir, ay, lamentamos que por segunda vez no puedas empezar a trabajar con nosotros, bueno, chau. No te van a dar explicaciones, no te van a dar nada. O sea, no te van a pedir tipo un perdón real de decir, lamentamos la confusión. Es como que ellos nunca van a admitir como una especie de culpa. No sé, me explico, porque esto no es la primera vez. Cuando vas a comprar una tienda, no sé, por ejemplo, una vez, yo llamé, para que se entienda que es más o menos la forma que ellos tienen acá. Una vez llamo por teléfono a una tienda, le digo, ¿tenés tal producto? Sí, perfecto, vale, ¿me lo reservás? Sí, perfecto. Voy al otro día a buscar el producto, era otro producto nada que ver. Le digo, ay, pero yo no, le digo, pero este no es el producto que yo les solicité. Ah, perdón, bueno, no tenemos ese que vos querías. Y quedaba ahí la conversación, o sea, no te piden tipo, uy, disculpa, te entendimos mal, o no sé qué, a ver cómo te lo puedo solucionar, a ver si hay en otra tienda. No, es como, se la suda, todo. Esto es lo mismo. Te ponen el texto polite para que te quedes tranquilo. Y honestamente yo después de eso yo no respondí. No les respondí nada. Todavía me reservo el derecho a responderles, pero no les respondí nada. Y ahí fue cuando caí en esto que les contaba al principio, de una semana súper oscura, súper triste, no lo podía creer. Yo ya tenía, imagínense que me fui a Disney con mi hermana pensando que ese trabajo yo ya lo tenía confirmado. Porque iba todo bien, o sea, yo les daba todo lo que ellos me pedían, todo. Y de repente, porque el arroba no era de un mail, se entiende, ¿no? El dominio no era el mismo dominio de la empresa, me dijeron que no. No sé, yo quedé devastada, con todo lo que me estaba costando conseguir trabajo y por todo el proceso que ellos me habían hecho pasar, súper desgastador, pidiendo un montón de información, molestando un montón de gente. No sé, gente. Creo que todos más o menos sentimos la desesperación que es no tener trabajo por tanto tiempo y la desesperación de cuando casi estás por tener un trabajo y de repente de la noche a la mañana te sale el martes 13 donde te dicen, no, mira, al final no. Cuando ya te habían dicho que sí, ¿eh? No, al final no. Y tanto tiempo perdido, porque claro, yo cuando ya empecé a esta segunda etapa con ellos, yo ya dejé de buscar trabajo, porque ellos ya me lo habían confirmado el trabajo. Entonces, claro, quedaban como las cosas burocráticas. Lo que pasa es que las cosas burocráticas se convirtieron en un infierno al cual yo todos los días, literal, que me llegaban esos mails horrorosos de parte de ellos, pidiéndome más y más cosas, yo los quería mandar a freír churros. Pero mi esposo me bajaba un cambio y decía, tranqui, amor, es así, acá son así, te piden así, tranquila, no sé qué. Y yo era como que borraba todo un mail prácticamente puteándolos y poniéndoles un freno. Borraba el mail y les escribía, ay, sí, vale, te lo adjunto, te lo mando. ¿Viste? No sé. Sé que ahora contándolo, igual veo que ya vamos casi más de una hora de vídeo. Pensé que esto iba a ser de 20 minutos y terminó siendo de una hora. Espero no haberlos cansado con esta historia. Comenten quién llegó hasta el final. Pero fue desgastador. Más todo lo que pasé acá en mi casa en agosto, más, no sé, fue desgastador. Desgastador.
Porque era otra vez decir, otra vez volver a empezar después de todo lo que les ofrecí, después de todo lo que le di a esta empresa, después de todo el tiempo que perdí, porque no busqué trabajo, porque ellos ya me lo habían confirmado el trabajo. O sea, debería ser súper ilegal hacerle eso a la gente, honestamente. Entiendo que de mi parte no les puede proporcionar en algún punto, pero no, o sea, cierta información, pero honestamente, ¿y qué pasaba si esa empresa en la que yo había trabajado en China por el COVID había fundido y ya no existía más? O sea, no sé. No sé si me explico. Siento como que estaban buscando parámetros muy irreales de cosas que no pasan en la vida. No sé si me explico. Que tu jefe siempre va a seguir trabajando en esa empresa y que el dominio del mail va a ser igual al del nombre de la empresa. No existen esas cosas en el mundo corporativo en general. No pasa. O sea, la gente se mueve, la gente crea empresas y le pone otro nombre, no sé, hay empresas que quiebran, no sé, me explico, era como demasiado. Y aparte de esto, persecuta también de que yo tenía que cubrir todos los agujeros de más de 28 días, si no estaba trabajando tenía que justificar qué había hecho. O sea, con mis cuentas bancarias, con ticket de avión, con gente que me conociera, tenía que justificar que yo era una buena persona, no sé cómo explicarlo. Solo para que me den un trabajo que tampoco estaba tan bien pago. Y encima en esta segunda ocasión era un contrato de 6 meses. Entonces, a mí todo eso me superó y hoy día no les puedo decir que tengo una súper reflexión o aprendizaje de vida de esto porque a mí me cuesta un poco a veces. Pero la verdad es que creo que yo tendría que haber soltado mucho antes, pero a veces la desesperación de tener un trabajo, de no seguir fundiéndote, de no seguir gastando tus ahorros, esto, el otro, y yo lo veía como una buena oportunidad de empezar en Reino Unido, hizo que yo ante esas demandas siguiera adelante. Y me terminé, o sea, toda la situación me terminó casi destruyendo. Entonces, no sé, no sé, espero que ustedes también saquen sus propias reflexiones, si alguna vez les pasó algo parecido, si alguna vez se sintieron identificados con mi historia, quizá obviamente no con todo esto porque es una locura, yo nunca lo viví en mi vida. Tampoco estaba muy acostumbrada al hecho de tener tantas entrevistas de normal, tanto en Argentina como en China de normal, es como una entrevista, dos, te contratan, chau. En España, de hecho, en los últimos 2 trabajos que había tenido, no, miento, creo que en los 3 trabajos, sí, tuve pocas entrevistas. Lo que pasa es que es verdad que en España es como que también se lo toman todo medio laxo. Por ahí puedes estar un mes o un poco más en el proceso de selección. Pero bueno, justo en los últimos 2 trabajos en los que yo había aplicado solo eso, no estaba, o sea, tenía trabajo, pero había aplicado solo a esos trabajos y en esos trabajos me tomaron. No sé si me explico, fue como uno, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como es que me sale en inglés ya, como one shot y eso que yo puse el ojo, puse la bala, eso me resultó, ¿no? Me dieron ese trabajo que yo quise. No sé si es que ya estaba mal acostumbrada, pero bueno. Pero bueno, en fin, gente, esto fue lo que me pasó. Quería contarles la enormidad un poco del proceso de selección porque por si a alguien le sirve de experiencia, por si conocen a alguien que está por venir a vivir al Reino Unido, no significa que todas las empresas hagan lo mismo porque, insisto, esto era porque era un rol consignment role o no sé cómo explicarlo mejor. Entonces requería cierta rigurosidad. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero por mi corta experiencia para alquilar también me pasó algo bastante parecido. Entonces creo que es como medio un poco modus operandi acá en Reino Unido que te hagan todo este tipo de averiguaciones mega profundas para algo súper básico. Así que bueno, nada.
gente, espero que, no sé, este video haya servido de algo. Quizás esta vez por fin creo que me puedo abrir en contarles algo. Sé que quizás ahora contado después de mucho tiempo no tiene la misma emocionalidad que cuando yo lo estaba viviendo, que estaba destruida, pero siento que tampoco me sirve a mí y no sé a ustedes de que yo quizás esté contando algo y esté acá con todos los pensamientos mezclados, rota, llorando, diciendo que todo es una mierda o cosas así. Quizás después de casi un mes de que me pasó esto, nada, decirles que gracias al apoyo de mi esposo estoy bien, que porque yo también estoy buscando mis propios métodos de sanar también, estoy un poco mejor, no he tenido recaídas, y bueno, espero que les haya gustado este video. Creo que también es un poquillo pesado, pero es más o menos lo que me estuvo pasando. Así que nada, espero eso, que les haya servido, y si no les sirvió, que por lo menos sepan un poquito por las cosas que yo paso siendo inmigrante, y que bueno, creo que tenés que estar muy bien armado emocionalmente para empezar en un país, bueno, no solo emocionalmente, económicamente sobre todo, pero emocionalmente también muy preparado, porque no es fácil. También, insisto, yo tengo 40 años ya, el año que viene, bueno, cumplo los 40, entonces es un poquillo, ya uno con los años, yo por lo menos, después de haber inmigrado tantas veces, que tampoco lo recomiendo, pero bueno, a veces es también parte del proceso de un inmigrante, te sentís cansado, o sea, te sentís cansado. Ya diste todo, luchaste tantas veces y empezaste de vuelta, y empezaste de vuelta, y empezaste de vuelta, y empezaste de vuelta, que ya te sentís cansado, y muchas veces encima es empezar de vuelta en países con idiosincrasias y culturas muy diferentes, idiomas muy diferentes al tuyo. Entonces, incluso teniendo, yo en España también la pasé súper fatal, aunque hablaba mi mismo idioma, no es lo mismo, para nada. Es como que al final vos aprendés cómo hacer entrevistas en cada país, porque cada país es diferente. Entonces, hasta que le vas tomando el ritmo, fallás 1000 veces, hasta que da la que va, y bueno. Y es así, gente. Así que, nada, esperemos tener buenas noticias prontito, y poder decirles en breve, sí, ya conseguí trabajo, uy. Pero bueno, hasta que eso pase, quería también compartirles esto y también contarles por qué tuve esa recaída. Y bueno, y nada más, los leo en los comentarios. Me gustaría escuchar también sus experiencias, ya sea que como inmigrantes o como no, que hayan tenido con tema de buscar trabajo, o cómo se han sentido, porque sé que es algo re duro para los que nos gusta trabajar y para los que necesitamos trabajar. Es duro cuando no fluye. Así que bueno, les dejo un beso. Igual esta semana también va a salir el vlogcito semanal. Vamos a ver, igual porque no grabé mucho, pero vamos a ver. Espero que haya quedado algo bueno. Así que ahora voy a subir este video y me voy a poner a editar para que los dos salgan el mismo día. Espero lograrlo. Les dejo un beso y hasta la próxima.